Esto es Profesional y aquí estamos desde el sur de la Florida para presentar a Freddy Irausquín. Es ingeniero en software, máster de negocios globales y también CEO de su propia marca. Freddy, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias de verdad por invitarme y por este momento para poder compartir un poco de mis ideas. Muy bien, cuéntame, tú empiezas a especializarte en software y ahora haces procesos de automatización. ¿Cómo empieza tu proceso desde cuando estabas por graduarte de la carrera? Bueno, cuando estaba por graduarme de la carrera, empecé precisamente haciendo mi tesis. Mi tesis de grado tenía algún tipo de relación parecido a lo que hoy llaman inteligencia artificial. En ese momento era un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Y básicamente lo que hacía era ayudar a los médicos a tener mejores decisiones en base a cuál era la posible enfermedad que tenga un paciente a partir de sus exámenes médicos. ¿Cómo se te ocurrió hacer este primer software? Bueno, básicamente en mi vida siempre estuve muy relacionado al sistema médico, ¿no? A lo que es la medicina. En mi familia también tenía un laboratorio clínico y mi suegro, de hecho, también es médico internista. Entonces, bueno, entre todo eso me fui nutriendo un poco de la información y fui llevando esto a los software para que de alguna forma se genere algo que sea útil, pues, para la sociedad. El software, ¿cómo nos puede beneficiar en cierto tipo de empresas? ¿Qué beneficios nos trae un software como hecho a la medida de la empresa? Wow, yo pienso que más que hecho a la medida es adaptado. Ajá. Hay dos tipos de software. Uno es el hecho a la medida y eso es muy bueno, sobre todo si tienes una empresa muy robusta. Sin embargo, si no tienes una empresa o no cuentas con una empresa muy robusta en cuanto a infraestructura y a cantidad de personal, yo lo que sugeriría sería más bien tomar un sistema tipo un CRM o algo que se pueda adaptar a la medida y a las necesidades de tu empresa. De esta manera te quitas después el proceso de hacerle mantenimiento al software. Qué interesante. Mira, es algo que pues obviamente tú que estás en el medio lo sabes y así puedes recomendar. Hoy por hoy, ¿a qué países estás prestando tus servicios? Bueno, estamos trabajando con clientes de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de México también y de Costa Rica, por decir algo. Y lógicamente nosotros desde que estamos basados aquí en Estados Unidos, trabajamos con muchísima cantidad también de empresas aquí en los Estados Unidos. Hoy en día, en total, más de 700 clientes a los que les servimos. Qué bueno, felicitaciones, estimado Freddy. Tú te enfocas muchísimo en automatización. ¿De qué se trata esto? Bueno, automatización no necesariamente hoy en día la gente piensa automatización y de inmediato piensa en inteligencia artificial, ¿no? Y un poco de esto no es categorizarlo como inteligencia artificial necesariamente. Puedes tener automatización y automatización con inteligencia artificial. Ajá. En este caso, nosotros lo que hacemos es optimizar estos procesos que son repetitivos, que son laboriosos para una persona o para, digamos, la compañía entera, en la que hay un proceso, por ejemplo, como asignación de leads. Por ejemplo, calificar a un cliente, ver si un nuevo, digamos, prospecto califica para nuestro proceso, nuestro flujo, o si entra en una categoría específica. También procesamiento de documentos, tareas manuales como por ejemplo inserción de data, todo eso lo hacemos de manera automatizada, sea con o sin inteligencia artificial, dependiendo de la necesidad de cada compañía. En tu experiencia de todo este trabajo, Freddy, ¿qué impacto real tiene la automatización en la productividad de las empresas? Bueno, en realidad el impacto varía, ¿no? Dependiendo de, si hablamos de porcentaje, dependiendo de cada empresa, pero la verdad es que en todas las compañías vemos que se favorece notablemente en agilidad. Nosotros, de hecho, tenemos uno de los productos que ofrecemos, lo llamamos, que provee lo que se llama una agilidad extrema para los negocios. ¿Por qué es agilidad extrema? Porque de hecho suena a veces hasta unfair, decimos aquí en Estados Unidos, digamos como que injusto para la competencia cuando tú te apoyas con una herramienta de este tipo en la que básicamente el 80% de las tareas que tiene un ser humano dentro de tu empresa se pueden reducir. Es decir, tú nada más vas a trabajar un 20% Wow. y todo el 80% se trabaja en una agilidad que no es lo habitual de un ser humano. Es decir, te pueden analizar y te pueden hacer gestiones que a un ser humano le puede tomar una semana y te lo hace en un minuto. ¿Bien? Entonces, este tipo de análisis normalmente hacen que una empresa iniciando, sobre todo una empresa que está iniciando también o que es mediana y quiere escalar a ese próximo nivel,
puede favorecerse de este tipo de herramientas y poder competir con rangos más altos. Ahora, ¿cómo puede una empresa que ha venido trabajando de forma tradicional y quiere implementar toda esta nueva tecnología, cómo es el proceso para hacerlo sin complicarse demasiado? Wow, bueno, lo primero es empezar a nutrirse, ¿no? A por lo menos ver podcasts como este, a ver también cualquier otro video que consigan en YouTube que les hable un poco más profundamente de lo que es la inteligencia artificial. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, no usen ChatGPT solamente para escribir un correo electrónico. Piensen, traten de compartir ideas, desarrollen ideas a través de ese tipo de herramientas como ChatGPT y Gemini para que de alguna forma ustedes vean qué otro potencial pueden desarrollar o qué oportunidades se están perdiendo. Vean qué está haciendo la competencia o cuáles son los procesos que están teniendo que necesitan ser optimizados. Si no lo logran identificar, consulten con una compañía experta que seguro les va a ir mucho mejor. Ahora que mencionas ChatGPT, quería preguntarte que ¿cómo podemos beneficiarnos de la inteligencia artificial para la toma de decisiones dentro de una empresa? Wow, precisamente. Como inicié mi carrera de la parte de software, nosotros lo primero que hicimos fue un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Entonces yo conozco muy bien lo que es la diferencia de cuando tienes toda la data regada, por decirlo de alguna forma, a través de tus plataformas, a cuando tienes un resumen consolidado con probabilidades y riesgos, digamos, estadísticos que te pueden definir cuáles son las mejores opciones o cuáles son, digamos, en lenguaje común del ser humano, cuáles son las mejores, digamos, las mejores decisiones que puedes tomar y justificadas del por qué. Es como tener un resumen de miles y miles de datos en una sola hoja o en menos de una sola hoja, puede ser incluso hasta en un párrafo. Wow, qué interesante. Y con este análisis y toda tu experiencia, ¿hacia dónde crees que va la inteligencia artificial para los próximos años? Wow, mucha gente se asusta, inclusive piensan que van a perder el empleo por la inteligencia artificial. Y yo ahí me apoyo un poco más en las palabras que no son mías, son palabras en realidad del director de NVIDIA, de la compañía NVIDIA, Juan. Él se refiere a que no vamos a perder el empleo porque no sepamos o porque estemos trabajando y la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. En realidad él dice que vamos a perder el empleo por otras personas que sí usan la inteligencia artificial y que sacan mayor provecho de ella. Entonces yo pienso que un poco a donde vamos es hacia ese destino, ¿no? Es a personas que realmente van a ser mucho más ágiles usando esto. Un punto que quiero dejar aquí bastante importante, bastante claro. En el pasado, nosotros hacer una tarea nos tomaba muchísimo más tiempo, redactar, hacer cualquier tipo de gestión. Y actualmente, cuando hacemos muchas cosas con nuestro celular y no nos damos cuenta, cosas que hace 10 años, 20 años atrás nos tomaban un día o un día entero, hoy nos toman 15 minutos o probablemente algo así. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a habilitar de nuevo a hacer muchas más cosas en menor tiempo. De pronto, tal vez incluso tienes hasta más tiempo libre, más tiempo para compartir con los amigos, con la familia. Ahora, yéndonos al punto de lo que tú haces, las automatizaciones. ¿Cómo ha cambiado con todas las herramientas que tenemos actualmente? Porque yo recuerdo, hace muchos años atrás, había bots para servicio al cliente que obviamente se les programaba con lo básico, hace mucho tiempo atrás. Claro. Que si le preguntabas algo al bot que no estaba programado, como que ahí se quedaba, se atoraba y perdías muchos clientes por esto. Actualmente, ¿cómo ha mejorado esa parte? Es así. Bueno, actualmente con la inteligencia artificial, desde que se llama inteligencia, digamos, es un rasgo humano que no es propio de un sistema realmente, pero ellos pueden de alguna forma ir desarrollando nuevas ideas o ir siguiendo, digamos, la corriente de la conversación, aun cuando no tengan en sí una respuesta directa. En este caso es importante a nivel de prompt, uno le dice o le indica a la gente que va a interactuar, en este caso ya no sería un bot como antes que sí, específicamente teníamos que tener cada uno de los módulos, eran como varias cajitas y decir si responde esto sí, di esto por acá, si dice no, ve por acá y así sucesivamente. Ahora no, ahora tú le puedes dar una gama amplia, una gama muy amplia a la gente y el agente se encarga de orientar la conversación según corresponda. La otra ventaja que tiene es que tú le puedes permitir al agente que improvise ciertas cosas. Sin embargo, desde que es una inteligencia artificial donde
todavía tiene algo que llamamos en la industria alucinaciones, es bueno siempre limitar algunas cosas a, mira, si no sabes algo, por favor entonces no respondas. O dile que vas a investigar y vas a volver a llamar ahora con una respuesta. O dile que vas a comunicarlo con un ser humano. ¿Bien? Para ese tipo de cosas. Porque hay veces que si uno le da mucha libertad a la inteligencia artificial, puede improvisar y generar alucinaciones o data que no es real. Qué bueno, qué buen dato, Freddy. Ahora, en toda tu experiencia, ¿en qué momento de la empresa, si está dando sus primeros pasos, o tal vez ya es mediana, o tal vez ya es muy grande, pero en qué momento de la empresa tú recomiendas que contrate este tipo de implementaciones? Wow, los he visto de todos los niveles. Yo creo que lo más importante es no qué tamaño de la empresa o qué momento de la empresa. Yo creo que el momento siempre es adecuado para esto. Y la única situación en la que yo diría que no lo hagan es que ya lo acaban de hacer, ¿sí? O sea, si acabas de implementar ahora una inteligencia artificial, desarrolla, instrúyelo, digamos, implementalo, siémbralo bien en tu empresa y a partir de allí, entonces, si necesitas o identificaste otras necesidades, sigue avanzando con otras implementaciones. Sin embargo, todo en este momento es, digamos, para empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande. Hemos trabajado con empresas muy grandes que facturan más de 16 millones, más de 20 millones de dólares y al final cuando uno viene a ver, están soportadas en una hoja de Excel. No en una, en varias hojas de Excel. Pero cuando vemos este tipo de elementos, nosotros lo primero que decimos, ok, buenísima tu hoja de Excel, pero tenemos que movernos a un sistema mucho más robusto. ¿Cómo considerar que esa implementación tecnológica va a ser un beneficio para la empresa? Porque cuando el negocio tal vez es muy pequeñito, tiene una persona que hace este tipo de atención, de responder a través del WhatsApp o a través de redes sociales, pero a la larga tal vez pierde muchos clientes de ese negocio porque no está 24/7 la persona respondiendo, nada más trabaja 8 horas. ¿Cómo entender que o evaluar que realizar esta implementación precisamente va a ser una ganancia a largo plazo? Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas también que me gustaría mencionar, muchas personas vienen a mi compañía, porque mi compañía es de software y tenía antes un componente también de marketing, y muchas personas llegan a nosotros diciéndonos, oye, vamos a generar leads. Y lo primero que yo digo es, ya va, antes de iniciar a generar leads, tenemos que preparar la casa para poder traer a los invitados, ¿no? Y uno de los puntos es precisamente basado en eso que dices, el horario de las personas. Las personas tenemos un horario o nos pasa cualquier tipo de situación, estamos en la calle, estamos comiendo en ese momento con el bocado en la boca y se registró un lead, lo termino de llamar ahora en media hora o en una hora y resulta ser que pasó 2-3 días. Perdiste la venta. Perdiste la venta completamente. Entonces lo que nosotros hacemos es implementar, por ejemplo, para esos casos, que apenas se registre una persona, reciba una llamada de un agente con una voz muy natural, que puede ser tu voz inclusive, y así vamos a agilizar el proceso de atención al cliente. Y en ese proceso también podemos agilizar la cita, podemos hacer la precalificación. Pero esta llamada es con inteligencia artificial. Todo con inteligencia artificial. Sí, señor, sí. No, y suena súper natural. Podemos implementar incluso la precalificación y también la agendación de la primera cita en esa misma llamada. Freddy, para personas, negocios de otros países que están viendo este video podcast, ¿cómo les ubican? Bueno, nosotros nos pueden ubicar a través del website, se llama Bizmasoft, es B de bueno y de iglesia, Biz con Z, Bizma de marketing, soft de software. Ok, Freddy, muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu recomendación final para todos los negocios que todavía no hacen este tipo de implementaciones? Bueno, los negocios que todavía no hacen este tipo de implementaciones, yo les diría, estamos en la era en la que ya todos los negocios, digamos el 80% de los negocios están usando la inteligencia artificial de una manera u otra. Y yo pienso que eso nos da una indicación de que si tú hasta esta altura de tu negocio no estás todavía implementando la inteligencia artificial, ten por seguro que el año que viene ya vamos a empezar a bajar muchísimo en lo que son los ingresos las empresas que no tengamos este tipo de automatizaciones. Entonces mi llamado sería actúen hoy, implementen hoy, porque puede que sea muy difícil o muy tarde el día de mañana.